Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos con la pregunta de Historia. Nos dice, en base a los periodos históricos de la civilización griega, relacione correctamente. Ahora, la civilización llamada cretense, viene el nombre de la ciudad de Creta, está vinculado al palacio de Knossos. Luego, la civilización llamada micénica está vinculado a lo que se conoce como la famosa guerra de Troya, que lo vemos también en algunas referencias en los poemas homéricos. Estamos hablando de la Ilíada y la Odisea. La Grecia llamada arcaica está vinculada a la formación de las polis. Las polis eran las ciudades-estado, eso es muy importante. La Grecia llamada clásica, esto está vinculado a las famosas guerras médicas que enfrentan a los griegos y los persas. Finalmente, la época helenista es cuando ya se vincula al imperio, a la conquista del imperio llamado persa. Entonces, la secuencia correcta acá es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. En la antigua civilización griega, las polis eran organizaciones autónomas conocidas como ciudades-estado. Esas son las polis, las ciudades-estado, dentro de las cuales destacan Esparta y Atenas. Mientras que los espartanos sobresalían por ser un estado, los atenienses destacaron por lo que sucede que, digamos, son dos formas culturales distintas. Los espartanos eran una ciudad guerrera, ellos eran los militares, digamos, su poderío militar. Los atenienses, ellos eran una cultura más democrática, y obviamente hablamos de los mayores aportes culturales de ellos. Justamente el mayor aporte cultural de los atenienses fue la famosa democracia. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. En las alternativas hablamos de Esparta, un estado militarista, y los atenienses destacan por su famosa democracia. Es decir, la respuesta acá, la secuencia correcta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. La reacción griega frente al enemigo común, los persas, en las guerras médicas, así como el conflicto entre Atenas y Esparta en la guerra de Peloponeso, evidencian que los griegos, lo que sucede es que estamos viendo que hay guerras, hay conflictos internos, pero hay una unidad, digamos, cultural, algo que los vincula. Entonces, sucede que hay, digamos, formas culturales diferentes, hay coexistencias de, digamos, de diversas formas de pensamiento. Entonces, otra forma de decirlo es que coexistían entre una unidad cultural y una diversidad, es decir, una heterogeneidad, una diversidad político-administrativa. Claro, por eso que existen estos conflictos entre los atenienses y los espartanos, y después, bueno, antes también entre los atenienses y también los persas. Entonces acá la respuesta es la letra E, que coexistían entre una unidad cultural y una heterogeneidad político-administrativa. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el primer periodo de la antigua sociedad romana, la monarquía se forjó las bases de la organización social que perdurará en el tiempo durante los siglos, durante los siguientes periodos. Son, digamos, con ciertos cambios según contextos específicos. Dentro de esta estructura social romana, ya estamos viendo el tema de los romanos, los plebeyos estamos hablando ahora de los plebeyos, estamos hablando de la sociedad romana, ya no Grecia, sino Roma. Ahora, sucede que la historia del grupo social denominado plebeyo, que no eran necesariamente pobres, fue la historia de una lucha constante por derechos de igualdad frente al grupo social más dominante, que eran llamados los patricios. Por ello, los momentos de mayor tensión dentro de la Roma republicana fue cuando estos dos grupos se enfrentaron constantemente. Es decir, que estos plebeyos eran aquellos que con el tiempo obtuvieron derechos políticos. La respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. En el establecimiento de la República Romana se crearon una serie de instituciones políticas que sentaron las bases de la estructura organizacional del Estado romano. De estas instituciones destaca el Senado, el que estaba encargado de, bueno, esto es muy similar a lo que vimos actualmente, el Senado o el Congreso, digamos. Estamos hablando de poder legislativo. Estamos haciendo una comparación, digamos, en lo que es actualmente y en la época de Roma, porque básicamente era una misma función. Estamos hablando de redactar las leyes.
Esa es una función del Senado en el Estado romano en esta época. Pero también era su función controlar a los magistrados. Entonces la respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. El contexto del Bajo Imperio Romano se caracterizó por la alternancia de periodos de crisis con periodos de estabilidad. Entre los gobernantes de este contexto destacó Teodosio, quien con la intención de administrar mejor el imperio, lo dividió en Occidente y Oriente. Además, ¿qué impuso Teodosio? Porque esta es la pregunta. Este señor justamente es conocido porque, digamos, ante el ascenso constante del cristianismo desde el emperador Constantino, estableció la libertad de cultos. Teodosio decidió imponer mediante el edicto de Tesalónica que prohibía el paganismo, es decir, el cristianismo, que se convertía en la religión oficial y por lo tanto se perseguiría a las demás religiones. Es decir, en pocas palabras, digamos, en que destacó Teodosio, en que él impuso el cristianismo como una religión oficial. La respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con las preguntas de geografía. Nos dice: un grupo de turistas al llegar a la región de Tumbes pretende visitar algunas áreas de su litoral costero y se informa de los espacios conocidos como biotopos mixtos de aguas dulces y saladas, donde crece de manera natural el mangle. Es así que aprovechará en disfrutar del paisaje natural de la zona. ¿Cómo se denomina este espacio mencionado que visitarán los turistas? Lo que sucede es que los esteros constituyen, digamos, un biotipo mixto de aguas dulces y saladas y anfibios de áreas terrestres y acuáticas. En la zona intertropical, los esteros son hábitats de los manglares digamos, en el borde. Entonces acá estamos hablando de este espacio, se denomina esteros. La respuesta es la letra B. Acá estamos viendo ya, digamos, el relieve de la costa peruana. Vamos con la siguiente pregunta. Los conos de deyección se originan a partir de la sedimentación de la carga sólida transportada por una corriente fluvial, allí donde ésta pierde súbitamente fuerza debido a la brusca disminución de la gradiente topográfica, como acontece en esta franja costera, es decir, hablamos de relieve costero. Los podemos ubicar, por ejemplo, ¿en qué lugar? Lo que pasa es que los valles costeros constituyen los abanicos fluviales o también llamados conos de deyección, que forman los 53 ríos de la vertiente Pacífico en su curso inferior. Los suelos son los más productivos del territorio peruano, es decir, de estos valles costeros. Por ejemplo, los valles de Chira, La Leche, Jequetepeque, Casma, Guarmey, Acarí, Osmore, etc. Entonces, en este caso, un ejemplo, ya hemos mencionado, el valle de Guarmey. La respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. La morfología del Perú presenta fuertes contrastes y algunos de ellos son aprovechados por los pobladores en actividades económicas propias de la zona. ¿En qué tipo de relieve acontece la explotación de hidrocarburos? Ahora, lo que sucede es que los tablazos son terrazas de origen marino que han sufrido un proceso de levantamiento, constituyendo unidades aisladas. Hablamos de los tablazos. La mayoría de estos tablazos están cubiertos por arena formando los desiertos. Los tablazos de la costa norte poseen reservas de hidrocarburos, donde destacan los tablazos de la Brea, digamos, Pariñas, Lobitos, Negritos, El Alto, Los Órganos, Talara, estamos hablando en Piura, y Zorritos, ¿en donde? En Tumbes. Entonces estamos hablando de los tablazos de Talara y Zorritos. Talara en Piura, Zorritos en Piura. Digamos Talara, perdón, en Piura y Zorritos en Tumbes. La respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Un grupo de estudiantes pretende escalar el segundo nevado más alto del Perú. La cordillera que alberga a este nevado se ubica al sur de la Cordillera Blanca y además tiene la categoría de zona reservada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, es decir, el CENARM. Según lo mencionado, podemos afirmar que lo que sucede es que, digamos, la cordillera de Waiwash, estamos hablando de esta cordillera de Waiwash, digamos, se ubica entre las regiones de Lima, Ancash y Huánuco, con picos y nevados de una gran altitud. Por ejemplo, el Yerupajá, estamos hablando de 6.634 metros sobre el nivel del mar.
que es la segunda montaña más alta del Perú y se ubica en la cordillera occidental de los Andes centrales. Es decir, justamente hablamos de la cordillera de Huayhuash, que alberga la segunda montaña más alta del Perú y también que forma parte de la cordillera occidental de los Andes centrales. Es decir, la respuesta acá es la B y la D. Estamos hablando que acá la respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Indique la alternativa correcta que corresponde a la cordillera oriental de los Andes centrales que se desplaza de manera longitudinal al este de la cordillera occidental. Estamos hablando de relieve ya andino, estamos hablando en el caso de Perú. En este caso, la cordillera oriental de los Andes centrales se desplaza longitudinalmente al este de la cordillera occidental. Su punto más alto es el nevado de Ausangate y está dividida por los profundos valles que forman los ríos Apurímac, el río Mantaro y Vilcanota. Entonces, en pocas palabras, justamente presenta valles formados por los ríos Apurímac, Mantaro y Vilcanota. La respuesta aquí es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. Relacione correctamente las columnas de los diferentes relieves del sector costero andino con sus respectivas características. Vamos a ver. Primero, estamos hablando de purpur. Es la formación, acá, es la formación eólica, hablamos de los vientos, ubicada al noreste de la ciudad de Virú. Vean ustedes, 1 con B. Después, por cuya es justamente, vamos a ponerlo por acá, el relieve que sirve de nexo entre Olmos y Jaén. Esto es muy importante. Después la pampa de Chao es actualmente el riego de sus tierras es parte del proyecto de irrigación llamado Chavimochi, que esto es muy importante. Y finalmente el Misti es justamente la central hidroeléctrica Charcani 5, se ubica entre las estribaciones de este volcán del Misti que está en Arequipa. La respuesta acá, la secuencia correcta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Y acá vamos con el relieve, digamos, ya de la selva. Hemos visto el relieve de la costa, la sierra y la selva de Perú. Nos dice, la ciudad de Quito se encuentra al oriente del país. Es la capital de la región Loreto, con casi 30% del territorio nacional. Es la más extensa y septentrional del Perú. La ciudad se halla a orillas de un brazo secundario del río Amazonas. De la anterior descripción podemos afirmar que la ciudad de Quito se asienta en... Bueno, lo que sucede es que estamos hablando de los altos. ¿Y qué son los altos? Son terrenos constituidos por terrazas aluviales de pocas elevaciones en la selva baja. No son inundables, son apropiadas para el desarrollo de la agricultura permanente y sembríos de pasto. Aquí se emplazan las principales ciudades de la selva baja, como cuáles: Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Puerto Maldonado. Entonces acá la respuesta es la letra C, los altos. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.